Hola, somos del equipo de la página EcoWeb. Somos del grupo T62 y este video es de nuestra investigación de la unidad 4. El equipo está conformado por Laura Andrea Pichardo Pérez, Carmen Cruz, Julio César Hernández, Edith Sánchez. y estamos haciendo una presentación de PowerPoint en el cual vamos a mostrar nuestros resultados de la investigación. A continuación vamos a compartir nuestra presentación. En esta podemos decir que tenemos como una introducción que un lenguaje del lado del servidor es aquel que se ejecuta en el servidor web, justo antes de que se envíe la página a través de Internet al cliente. Las páginas que se ejecutan en el servidor pueden realizar accesos a bases de datos, conexiones en red y otras tareas para crear la página final que verá el cliente. Esta unidad 4 consta de diferentes subtemas, que son introducción al lenguaje, estructuras de control, tratamiento de formularios, manejo de objetos del servidor, creación de clases, así como el acceso a los datos. El primer tema es el 4.1, que es la introducción al lenguaje. Compañera Carmen, ¿nos puedes explicar este tema, por favor? Sí, yo les voy a hablar acerca de la introducción al lenguaje. Primero que nada, HTML es un lenguaje básico para crear sitios web. En él se puede crear diferentes códigos para de ahí partir y hacer una página web. La programación del lado del servidor es una tecnología que consiste en el procesamiento de una petición de un usuario mediante la interpretación de un script en el servidor web para generar páginas HTML dinámicamente como respuesta. Siguiente. Cuando se utiliza un servicio en Internet como consultar una base de datos, transferir un archivo, participar en un foro de discusión, se establece ahí un proceso en el que entran en juego dos partes. Por un lado, el usuario, que es quien ejecuta la aplicación, y este programa cliente se encarga de ponerse en contacto con el procesador. El procesador, por su parte, responderá a lo solicitado. Siguiente. Las páginas dinámicas del servidor suelen escribir en el mismo archivo HTML, mezclando el código, al igual que ocurrirá en las páginas del cliente. Cuando una página es solicitada, el servidor ejecuta los scripts y genera ahí una página como resultado. Siguiente. Para escribir páginas del servidor existen varios lenguajes. Tenemos Practical Instruction and Report Language, Active Server Pages, Java Server Pages, y tenemos Hypertext Processor, que se vendría siendo PHP. El primero que tenemos es Perl, y es un lenguaje de programación desarrollado por Larry Wall. Perl es un lenguaje más utilizado para la creación de programas CGI en los servidores web. Siguiente. ASP es una tecnología del lado del servidor Microsoft para páginas web generadas dinámicamente y que ha sido comercializada como un anexo al Internet Information Server. Siguiente. Java Server Pages es la tecnología para generar páginas web de forma dinámica en el servidor desarrollada por Sun Microsystems y está basada en scripts que utilizan una variante del lenguaje Java. Siguiente. Por último, tenemos Hypertext Processor, que es PHP, y esa se utiliza para la programación de páginas activas y se destaca por su capacidad de mezclarse con el código HTML, aunque su creación y desarrollo se da en el ámbito de los sistemas libres. Y eso sería todo por mi parte. Ok, en continuación es el tema 4.2, que son estructuras de control. Este tema lo explicaré yo. Teniendo entendido que las estructuras de control permiten modificar el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa con las estructuras de control, se puede, de acuerdo en una condición, ejecutar grupo u otro de sentencias. Son parte fundamental de cualquier lenguaje. Sin ellas, las instrucciones de un programa solo podrían ejecutarse en el orden en que están escritas, o sea, en su orden secuencial. Las estructuras de control permiten modificar este orden. Hay dos categorías de estructuras de control:
las cuales son los condicionales o los bucles. Las primeras nos permiten ejecutar un conjunto de distintas instrucciones en función de que se verifique o determine una condición, mientras que los bucles o repeticiones permiten que se ejecute repetidamente un conjunto de instrucciones. También tenemos distintas estructuras de control, como son el if, el else, for, while, do, and switch. El if y el else es un tipo de estructura que nos permite implementar condicionales en los que hay dos acciones alternativas. Extiende una sentencia if para ejecutar una sentencia diferente en caso que la expresión if original se evalúe como falsa. Un ejemplo que tenemos aquí es esta sintaxis básica, donde estamos diciendo que si A es igual a B, nos va a sacar un resultado como A es igual a B, pero de lo contrario, o sea, un else, nos va a mostrar que es distinto. O sea, las instrucciones van a cambiar. No va a ser como que escalonado ni secuencial, sino que nos va a permitir cambiar de acuerdo a cada instrucción o resultado tenido. También tenemos el tema 4.3, que es el tratamiento de formularios. Por favor, compañera Edith, ¿nos podrías explicar este tema? Sí. Mira, los formularios web están formados por una combinación de HTML, código y controles que se ejecutan en un servidor web. Las funciones de un formulario web, a su vez, están definidas por 3 niveles de atributos. Los atributos de página definen las funciones globales. Los atributos de cuerpo definen cómo se mostrará una página y los atributos de formulario definen cómo se procesarán los grupos de control. Siguiente. La etiqueta page define atributos específicos de la página. Esta etiqueta incluye los siguientes atributos. Language, que define el lenguaje en el que está escrito el script de la página web. Página code file, este atributo de la página identifica la página de código subyacente que tiene la lógica que soporta el formulario web form. Siguiente. La que sigue. Los atributos de la etiqueta body definen el aspecto de los objetos que se muestran en el navegador del cliente. La etiqueta form define cómo se procesarán los grupos de controles. Los atributos de la etiqueta form definen cómo se procesarán los controles. Siguiente. Los atributos de una etiqueta form incluyen method, que este método es para enviar valores de control de retorno al servidor. Estos a su vez tienen atributos aparte, que es el post, el get y el runner. Una de las principales características de un formulario web es que los controles se ejecutan en el servidor. Siguiente. Los controles de servidor web a su vez se clasifican como intrínsecos. Estos concuerdan con los sencillos elementos HTML como botones o cajas de lista. Controles de validación incorporan lógica que permiten verificar la entrada de datos en un usuario. Controles ricos estándar son controles complejos que incluyen múltiples funciones. Por ejemplo, proporcionan un calendario de sitios. Controles enlazados a listas. Estos controles nos permiten mostrar, formatear, clasificar y editar datos. Eso es todo. Ok. A continuación tenemos el tema 4.4, que es el manejo de objetos del servidor. Compañero Julio, ¿nos lo puede explicar, por favor? Claro, manejo de datos de objetos del servidor. La manipulación de objetos sigue los mismos principios que en el lenguaje de programación que se está utilizando. Una de las características de estos objetos es la función para la cual están diseñados. De hecho, la mayoría de las ocasiones tienen más de una función. Por ejemplo, la función query no es un lenguaje, sino una serie de funciones y métodos de JavaScript. Por lo tanto, JavaScript es el lenguaje y query vendría siendo una librería que podemos usar opcionalmente si queremos facilitar la programación. Un objeto, recordemos, es la unidad dentro de un programa informático que tiene un estado y un comportamiento, es decir, tiene una serie de datos almacenados y tareas que realiza con esos datos en tiempo de ejecución. Estos objetos se pueden crear declarando clases. Siguiente, por favor. El método de objetos de documento es un ejemplo, que en inglés es Document Object Model.
que describe cómo los elementos en una página HTML, tales como campos de entrada, imágenes, etcétera, se relacionan con la estructura más alta, que sería el propio documento. JavaScript por sí solo tiene muchas limitaciones, pero se han desarrollado muchas y excelentes librerías que le han dado realmente contenido dinámico al desarrollo web. Siguiente, por favor. Algunos de estos atributos son el write, que permite escribir texto HTML desde JavaScript. El texto se escribe directamente en el body del HTML. Otra es el inner HTML, que sirve para obtener o modificar el HTML del documento. Se utiliza la propiedad inner HTML para modificar mediante programación el contenido interno entre las etiquetas de apertura y cierre de control de un servidor. HTML, crear y accesar elementos. Para crear etiquetas, que son las llamadas tag, HTML debemos usar el método createElement, cuya sintaxis es la siguiente. Se pone createElement y entre paréntesis el tag o la etiqueta que queremos nombrar. Si necesitamos agregar un nodo, es necesario usar el método appendChild y cerramos la etiqueta con paréntesis. La que sigue es el método insertBefore. Tiene un comportamiento similar al anterior, solo que el nodo agregado es puesto antes del padre. La sintaxis de es insertBefore y entre paréntesis se pone el nuevo tag de referencia. Eso sería todo. Bueno, también tenemos el tema 4.5, que es la creación de clases. Compañera Edith, ¿nos los puedes explicar, por favor? Sí, una clase es una colección de variables y métodos, funciones, procedimientos que pueden ser instanciadas en objetos. Estas variables o métodos disponen de características de visibilidad hacia afuera, o sea, públicas, propias a la clase, que son protegidas, o a su jerarquía, que son privadas. En términos prácticos de desarrollo, las clases nos permiten un modelado de código más simple, además de aportar flexibilidad a la hora de readaptar o ampliar funcionalidades. Siguiente. Es un modelo de programación que utiliza objetos ligados mediante mensajes para la solución de problemas. Los objetos poseen un conjunto de propiedades o atributos y un conjunto de métodos mediante los cuales muestran su comportamiento, y además los objetos muestran un conjunto de interrelaciones entre ellos mediante mensajes a través de métodos. Siguiente. Un programa orientado a objetos se compone solamente de objetos. Cada uno de ellos es una entidad que tiene unas propiedades particulares, los atributos y las formas de operar de ellos los métodos. Cuando se ejecuta un programa orientado a objetos, los objetos están recibiendo, interpretando y respondiendo a mensajes de otros objetos y por lo tanto ejecutando métodos asociados con el objeto. Siguiente. Cuando escribimos un programa orientado a objetos, lo que hacemos es diseñar un conjunto de clases, desde los cuales se crearon los objetos necesarios cuando el programa se ejecuta. Para crear una clase, solo utilizamos la palabra reservada clase y el nombre de la clase. Y eso es todo. Ok, muchas gracias. También por último tenemos el tema 4.6, que es acceso a datos. Compañera Carmen, ¿me los puedes explicar, por favor? Sí, el acceso a datos es poder acceder a la información de manera fácil. Para eso, aquí se implementan las bases de datos. Una base de datos es un conjunto de información relacionada, estructurada y almacenada de manera sistemática. Esta nos va a facilitar el poder accesar a la información y también con ella añadir nuevos datos y consultarla. Siguiente, por favor. En una aplicación web como gestor de contenidos o una tienda en línea, las bases de datos las podemos encontrar de 4 tipos de desarrollo. El desarrollo de HTML más CSS, el desarrollo de JavaScript, el de PHP y por último las consultas SQL. Siguiente, por favor. De las 4, las 2 primeras se ejecutan en el navegador y las siguientes en el servidor. En el servidor se contiene un programa PHP con las instrucciones SQL para acceder a los datos.
con el código HTML y el CSS necesario para poderlos visualizar de la manera correcta. El servidor se ejecuta las instrucciones PHP y las consultas SQL obteniendo los datos y después las envía al cliente en un archivo HTML. El navegador presenta los datos al usuario y ejecuta las instrucciones de JavaScript. El navegador envía al servidor los datos que proporciona el usuario y por último el servidor recibe esta información y la guarda en la base de datos. Siguiente, por favor. Dependiendo de lo bien o lo mal hecha que esté una base de datos, en las aplicaciones sencillas o para sitios con poco movimiento la importancia puede ser relativa, pero en aplicaciones o páginas de mayor magnitud debe de ser un poquito más compleja. A continuación tenemos los objetos de acceso a datos, que es el DAO, que son una serie de objetos que le permiten tener acceso y manipular datos mediante la programación en bases de datos locales o remotas. También tenemos el modelo de objetos de DAO, que este viene siendo la que define la jerarquía de los datos de DAO para incorporar a una aplicación la funcionalidad de esta y debe de ser capaz de exponer un objeto dentro de esta jerarquía. Siguiente. En la tabla podemos enumerar algunos de los objetos de acceso a datos. Tenemos Workspace, que contiene las bases de datos abiertas, Database, que es una base de datos abierta, Record Set, en la que los registros de una tabla, los registros que resultan de ejecutar una consulta, QueryDef, que es una definición almacenada de una consulta, y TablaDef, que es una definición almacenada de una tabla. Siguiente. Y les voy a explicar lo siguiente. Un objeto de DB Engineer es un objeto de nivel superior dentro del modelado de objetos DAO que contiene y controla todos los demás objetos de la jerarquía de DAO. El objeto Workspace define una sesión para el usuario y determina cómo interactúa su aplicación con los datos. Por último, un objeto Record Set contiene un conjunto de registros de una base de datos y puede utilizar el objeto Record Set para recuperar mediante un programa información de la base de datos. Y esto vendría siendo todo el tema. Ok, muchísimas gracias, compañeros. Concluyendo con esta unidad 4 y todos los temas vistos anteriormente explicados, se llegó a una conclusión de que todo lo sucedido del lado del servidor es la respuesta a toda petición de los clientes mediante los componentes del servidor, dependiendo de la información que sea solicitada. El proceso tomará más o menos tiempo. También se verá si el proceso va directamente escalonado o toma diferentes rutas y para bajar los datos a los equipos de los individuos en espera. Esta fue la conclusión a la que este equipo llegó tras esta investigación. Muchas gracias.